Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y me pregunto por qué algunas personas no perciben siquiera que se han contagiado del COVID-19, mientras hay otras personas que necesitan tratamiento médico y respiración mecánica en último caso, y en el peor de los casos hasta mueren. Esta pregunta y otras queremos conversarla con nuestro invitado de hoy, el doctor César Augusto Matos. Él es médico, hematólogo clínico y oncólogo médico, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en esta consulta médica. Muchas gracias, Patricio. Gracias por invitarme a tu programa de mucho prestigio, la consulta médica. Te agradezco la invitación y vamos a ver si se pueden despejar algunas dudas. Sabemos que estamos ante una pandemia mundial con un agente infeccioso viral nuevo, Así es. que cada día se publican cosas y eso que se publica muchas veces ya es desmentido por las mismas autoridades encargadas de investigar todo este tema de este virus. Pero sí hay especulaciones, hay otras que tienen su base sobre la observación que uno ha tenido en este proceso, y vamos a ver qué nos sigue trayendo las investigaciones. Así es, doctor. Bueno, precisamente en este campo, usted como hematólogo, en este campo de la hematología, quisiéramos saber primero, ante todo, cómo afecta el COVID-19, el coronavirus, a algunos órganos o las células del cuerpo, de qué manera se manifiesta. Y tú sabes que este es un agente viral. Nosotros los seres humanos tenemos unas barreras de defensa, una línea de defensa. ¿Qué pasa con este virus? Que la primera línea de defensa es la burla. Pasa inadvertido por la primera línea de defensa y directamente la segunda línea de defensa, que está dada por una célula que se llama linfocitos, que son los productores de inmunoglobulina, una citoquina, que intervienen en lo que es la inmunidad del individuo. Estas citoquinas se aumentan de una manera fuerte, severa, que es lo que secundariamente provoca toda esta sintomatología. Porque ya cuando empieza esta segunda barrera de defensa, la idea no es inactivar el virus solamente. Él inactiva, daña todo este virus y lo que está alrededor del virus, que puede ser cualquier órgano del organismo. Por eso es que hay tanto daño, sobre todo a nivel pulmonar, de este proceso infeccioso, porque es que cuando ya se activan este mal de citoquina de una manera exagerada, pues daña, trata de eliminar al virus, pero se lleva también todo lo que hay de por medio. Así es, bueno, y entiendo que en el tema de las hemorragias, por ejemplo, y las falcemias, los desórdenes que produce esta enfermedad, usted es el experto, y en materia precisamente que interviene el órgano de la sangre, sobre todo en la coagulación de la sangre en algunos aspectos. Pero yo quisiera, ante todo, y lo hemos invitado a este programa, porque hay personas que contraen la enfermedad del COVID, como decía al inicio, y no experimentan síntomas, mientras que hay otras personas que enferman de manera grave. Y quisiéramos preguntarle si podría ser esto por el tipo de sangre que tienen. Pero antes de su respuesta, yo quisiera compartir los resultados preliminares de un estudio realizado a más de 750,000 personas que arrojó de forma preliminar que hay tipos de sangre más resistentes al nuevo coronavirus que otros. Yo quiero compartir este reporte con usted, con nuestros amigos y amigas amables televidentes, este reporte de la periodista Elizabeth Ortiz de la cortesía de Noticias 44, y luego regresamos a conversar sobre este tema. Las personas con el tipo de sangre O tienen entre 9 y 18% menos probabilidades de tener resultados positivos para COVID-19
respecto a quienes tienen otro tipo de sangre, de acuerdo con un análisis de la información de un grupo de 750,000 personas. Datos preliminares del estudio genético impulsado por el gigante del sector 23andMe parecen brindar más evidencia sobre el tipo de sangre, determinado por el gen ABO, en cuanto a las diferencias en la susceptibilidad al virus. Al comparar las pruebas que resultaron negativas, los expertos identificaron la variante en este gen que está asociado a un menor riesgo. Los resultados se mantienen cuando se ajustan por edad, sexo, índice de masa corporal, origen étnico y las comorbilidades. El porcentaje de la prueba positiva de COVID-19 es más bajo para quienes tienen tipo de sangre O y más alto para los de tipo de sangre AB. Los científicos de la firma no encontraron diferencias entre quienes tienen los tipos de sangre O positivo y O negativo. Con el fin de entender mejor el riesgo de infectarse, la empresa también tomó en cuenta los datos de aquellos que tienen una alta exposición, lo cual incluye profesionales de la salud, quienes tenían contacto cercano con casos conocidos y trabajadores esenciales, mientras que en otros grupos el tipo de sangre O tuvo entre 9 y 18% menos probabilidad de infectarse. Cuando se trata de individuos más expuestos, como los médicos en primera línea con el tipo O, resultaron entre 13 y 26% menos susceptibles de resultar positivos, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, este es el reporte, doctor, y quisiéramos saber si tiene que ver el tipo de sangre de algunas personas que contraen la enfermedad del COVID y no experimentan síntomas, como le decía al inicio, antes del reportaje, mientras que hay otras personas que enferman gravemente. Y podría ser esto por el tipo de sangre. Es cierto que existen tipos de sangre, unos más resistentes que otros, al SARS-CoV-2 en materia de sangre. Sí, muy importante tu pregunta. Es lo que está ya en el tapete en estos momentos, que han visto que un tipo de sangre ha sido más afectado que otros. Sobre todo el tipo de sangre A, el tipo de sangre A. Las personas que tienen sangre A han visto que han sido más afectados e incluso de una manera más severa que otros tipos de sangre. Yo, que dirijo el Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, me he puesto también a observar este fenómeno. Debo de señalar que la sangre que solicitaron al Banco de Sangre para pacientes COVID, la mayoría fueron A, tipo A positiva específicamente, sangre A positivo. Me comuniqué con un colega en España. Estuvimos hablando y dentro de la pregunta que le hizo, él estuvo y está en la primera línea. Está atendiendo pacientes COVID positivo. Me señalaba él que la verdad que es un verdadero drama que se ha estado viviendo allá. Es algo verdaderamente para un galeno sumamente frustrante el ver cómo en masa morían seres humanos, 15, 20 en poco tiempo y volvían y morían más. Y yo le hice esta pregunta, ¿qué creer de la afectación más frecuente del tipo de sangre? Y le señalaba lo que yo he observado aquí. En el banco de sangre de Cruz Roja Dominicana, el mayor tipo de sangre que se buscó y se sigue buscando para estos pacientes es el A positivo, y es así. Y él me señaló que efectivamente en España el tipo de sangre más frecuente afectado fue el A. Ahora, cabe de señalar que en España el tipo de sangre más frecuente es el A. En nuestro medio, en República Dominicana, el tipo de sangre más frecuente es el O positivo, allá es el A positivo. Podría coincidir eso porque la mayoría de la población es A, pero a nosotros que somos O, despachábamos más sangre A para estos pacientes COVID. Todo esto está cayendo dentro del campo de lo que es la especulación. Necesitamos estudios en ese sentido. Pero lo que hemos visto y lo que yo he visto es que los pacientes COVID positivo más afectado ha sido el grupo A. Necesitamos estudios y que esto no caiga dentro del campo de especulación. Leí hace un momento que hasta la persona calva, los hombres que son calvos son más afectados. Óyeme, son muchas las cosas y las especulaciones que están saliendo. Bueno, sí. Este fue un estudio, ¿verdad?, que se realizó bueno, en España, conjuntamente con otros laboratorios,
donde dice que el tener sangre tipo A se asocia hasta un 50 más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio, mientras que el grupo de O confiere un efecto protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria. En el país, ¿cuál es el tipo de sangre que prevalece? Te decía, en nuestro país, en la República Dominicana, es el O. El O positivo le sigue en frecuencia el A. Ahora, en ese sentido, en relación a ese estudio, yo he visto que la sangre que hemos despachado para pacientes COVID, la mayoría han sido A. Los pacientes que requieren sangre, se puede decir que son pacientes que están complicados. La mayoría han sido sangre tipo A. Y por eso me comuniqué a España con un colega allá y él me dice efectivamente que en España está ocurriendo lo mismo. ¿Qué ha pasado en nuestro medio que no hemos tenido ese desborde así como lo estuvo Europa? Probablemente hay algo que nos esté protegiendo, el clima, tal vez nuestra constitución física, nuestra mezcla racial. Mira que en África no ha tenido ese impacto como ha tenido en Europa. Aún en Haití no se ha oído ese derrumbe desde el punto de vista sanitario con estos pacientes. Alguna protección tenemos, o es el clima o es internamente nosotros, que nuestro sistema inmunológico nos protege, o es que el virus es otro tipo de virus que nos esté afectando a nosotros. Pero ese desborde que se esperaba, la verdad que no se ha visto. Y sí se han visto muchos casos de COVID. Ya, doctor, bueno, pero eso significa que si los dominicanos aquí en el país prevalece el tipo de sangre O, eso va a favor, en beneficio, ¿verdad? Según el estudio, según este los estudio, que ¿no? tengan el tipo de sangre O positivo le beneficia. Sí. Y la mayoría de los dominicanos son O positivos. Así es, y bueno, esto podría también ayudar, ¿verdad? Posibilita identificar grupos de riesgo que necesiten una protección especial en el caso de los tipos de sangre de A o de O, y eso podría ayudar también un poco, ¿verdad?, en la población, identificar quiénes realmente tienen o debemos, por ejemplo, en mi caso, que soy A positivo, protegernos más, ¿no? Porque definitivamente estos estudios definitivamente no son totalmente concluyentes, pero ante una población tan alta de haberse realizado estas pruebas, ¿verdad? Definitivamente son números que podrían considerarse más o menos concluyentes, ¿verdad, doctor? También, doctor, he oído que ha habido algunos informes que existen vínculos entre el COVID-19 y la coagulación de sangre y las enfermedades cardiovasculares, posible producción de trombosis. ¿Y qué usted nos puede decir sobre esto? Y si es así, ilústrenos con respecto al uso de anticoagulantes. Y si es así, ilústrenos con respecto al uso de anticoagulantes en el tratamiento de la enfermedad. Sí, es cierto, es correcto. Hay afectación de lo que es la cascada de coagulación, una inhibición, ¿verdad?, de los activadores del plasminógeno. Se activan estos factores, esto provoca que la persona hipercoagule. Un paciente con COVID que está ingresado, que tiene síntomas de severidad, es prudente que se inicie tempranamente el uso de anticoagulantes por vía parenteral, o sea, heparina de bajo peso molecular, para evitar la formación de estos trombos, porque eso es cierto, ya se ha demostrado que el virus afecta la cascada de coagulación, inhibiendo algunos factores que provocan que se formen los trombos y pueden haber trombosis. Es correcto, es ciertísimo. Hay que proteger a los pacientes de manera profiláctica y hasta de manera terapéutica con anticoagulantes vía parenteral, sobre todo la heparina de bajo peso molecular. Muy bien, doctor. Por último, quisiéramos saber, durante la pandemia, ahora, ¿qué usted podría considerar que debe tomar en cuenta las personas para donar sangre, ¿no? Y sobre todo, si
ha pasado por un proceso de infección del COVID-19, o aquellas personas que sencillamente no han sido afectados por la enfermedad, pero que quieren donar sangre. ¿Cuál diría usted que serían estas recomendaciones en este tiempo de pandemia? Sí, cómo no, cómo no. Muy buena e importante tu pregunta, ya que recientemente pasó lo que es el Día del Donante Voluntario. Los pacientes que han padecido COVID, después que su prueba está negativa, 30 días después, otros le dan hasta 3 meses después, pero 30 días después, estos pacientes pueden donar sangre y esa sangre, si esa sangre no afecta. Que han salido negativo, ¿verdad? En su última prueba, ¿no? Sí, correcto. Se espera después que sale negativo, por lo menos 30 días después. No se ha demostrado todavía que el virus es transmitido por sangre transfundida, por sangre de banco. No se ha demostrado eso, lo mismo que la malaria. No se ha demostrado que por sangre de banco una persona se afecte de malaria. Así sucede con este agente infeccioso. Le exhorto a la población dominicana que done sangre de manera voluntaria y altruista, que con la sangre donada se pueden salvar 3 vidas, convirtiéndose así en este héroe. Es un héroe anónimo para el que recibe la sangre, pero es un héroe en realidad, que puede salvar 3 vidas. En Cruz Roja estamos tomando todas las medidas de precaución conforme a los protocolos establecidos para que la sangre donada esté libre de cualquier agente infeccioso, contaminante, y dentro de esto está el COVID, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad que se llama COVID-19. Que tengan la certeza y la seguridad que pueden acercarse a la Cruz Roja. La Cruz Roja no cerró sus puertas por este proceso. Tenemos unos héroes que son ese personal de médicos, bioanalistas, personal de limpieza que mantuvieron el banco abierto 24 horas y pudimos suplir en estos casos de emergencia. Por eso te señalo. ¿Cuál ha sido la demanda? La demanda, sí, ha sido muy buena. En los primeros días, la verdad que la donación y la demanda bajó un poco, pero eso fue en unos días. Posteriormente, la demanda aumentó. Por eso te señalaba que yo he visto que cuando la sangre era para un paciente COVID, era la sangre A positivo, porque el banco no cerró. Entonces, cada vez que venían buscando sangre a alguna persona, era de ese tipo para un paciente afectado de COVID ya ingresado en un centro de salud. Habría que hacer estudios. Esto es todavía especulación. Hay que hacer estudios, porque tú sabes que la primera panacea fue el antimalárico que salió, y ya se ha dicho que ya no sirve para tratar el COVID, pero se usó mucho. Así van cambiando ya los datos y las investigaciones cambian, las percepciones, pero vamos a ver esta, porque la verdad que es muy coincidente que aquí, siendo nosotros la mayoría O positivo, el principal tipo de sangre buscado para COVID sea A, y que en España, que la mayoría son A, la principal sangre usada en estos pacientes fue A. O sea que algo debe de haber por ahí. Muy bien, doctor. Bueno, tiene unos segundos. Si tiene algún último mensaje para todos nuestros amigos y amigas de la consulta médica. Sí, sí, que todos los dominicanos que somos seres conscientes, que nos cuidemos de esta pandemia, que nos llevemos de las recomendaciones dadas, porque es para nuestro bien, que no hagamos esos tumultos en la calle, esas aglomeraciones, porque si es verdad que en estos momentos está descendiendo un poco la curva, puede hacer que se dispare de nuevo, como ha sucedido en otros países. Que nos cuidemos, que no nos aglomeremos en los lugares, que usemos nuestra mascarilla, aún todavía debemos de usarla, y nuestros protectores, y mucha higiene, sobre todo el lavado de manos y de cara, para que así no nos afecte. Y la verdad que hasta que no aparezca una vacuna, estamos expuestos, porque hasta que nuestro organismo no cree los anticuerpos en contra de ese virus, estaremos expuestos. Expuestos todo el tiempo, sí. Así es. Bueno, y depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos cuidemos. Correcto.
y que también cuidemos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, porque también está esa responsabilidad. No es solamente que usted pueda, yo, cualquiera, pueda ser contagiado, sino también que podamos seguir contagiando, sobre todo a las personas que más queremos. ¿Verdad, doctor? Muchísimas gracias. Como gracias usted señaló ahorita, como usted señaló que hay personas que tienen el virus, pero no lo saben porque no tienen ninguna sintomatología, y esos son contaminantes. Así que vamos a cuidarnos todos. Gracias por haberme invitado. Muy instructivo programa, la verdad que sí, llevando muchas orientaciones positivas a la ciudadanía, y yo espero, verdad, que continúe creciendo por mucho tiempo este programa La Consulta Médica. Bueno, hoy estuvimos con el doctor César Augusto Matos, médico hematólogo, clínico y oncólogo médico, director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, y vamos a continuar con esta consulta médica. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. El uso de aplicaciones y tecnologías podrían conseguir que se levanten las restricciones de movimiento por el coronavirus, pero expertos en protección de datos piden que se garantice el anonimato, que los datos se recopilen voluntariamente y que no sean almacenados. Oigamos esta experiencia cortesía de la agencia DW de cómo algunos países europeos intentan vencer con datos el coronavirus. En este segmento de Tecnosalud. ¿Cuánto tardará volver a nuestra vida normal? En Europa, la propagación del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 podría ser controlada con una aplicación de rastreo. Vigilancia y control a cambio de mayor libertad de desplazamiento. Intentar vencer con datos al coronavirus. Frank Schlosser y su equipo de la Universidad de Humboldt en Berlín analiza los datos de los celulares de las empresas de telecomunicación, todo para evaluar la efectividad de las medidas destinadas a ralentizar la propagación del virus. Lo que nos interesa especialmente es si la movilidad en toda Alemania ha cambiado en el mes de marzo en comparación con una situación normal. Y lo que hemos observado es que la movilidad ha disminuido en un 40%. Menos movilidad se traduce en menos posibilidad de que el virus se propague. Por ello, los científicos quieren analizar nuestros movimientos. Pero los datos de las empresas de comunicación son los de las antenas que cubren una región de un máximo de 2 campos de fútbol. Los patrones de movimiento son aproximados. Más concreto sería si se utilizaran los datos del GPS. Si entiendo bien a los epidemiólogos, la cuestión clave es ver qué personas tuvieron un contacto cercano durante un largo periodo. Y para ese tipo de datos, la información del GPS es inadecuada. La tercera posibilidad sería a través de Bluetooth. Una aplicación para el celular registra la proximidad a otros usuarios. Si uno de ellos registra ser positivo del coronavirus, se alerta a todos los contactos afectados. Para ello, al menos 60% de la población debería utilizar la aplicación de forma voluntaria. Para que las personas acepten voluntariamente esta recopilación de datos, debe garantizarse un anonimato completo y no debe haber un almacenamiento central. ¿Qué es más importante? ¿La protección de datos o la salud? Ya hay un debate a nivel mundial. Taiwán usa los datos de los celulares para encontrar posibles infectados y controlar a los que se encuentran en cuarentena. Quien abandona su casa se arriesga a recibir una multa y la publicación de su nombre. En Corea del Sur se analizan los videos de las cámaras de vigilancia y las informaciones de las tarjetas de crédito. Los europeos, por tradición, son más cautos con sus datos, pero los expertos advierten que podría haber excepciones. El peligro radica especialmente en que utilizamos la crisis para instalar amplios sistemas de control y supervisión que al final de la crisis, que puede llegar en pocos meses, se amplían a otros ámbitos. La tecnología puede aportar su grano de arena para luchar contra la pandemia y conseguir que las restricciones se levanten, pero para algunos el precio es demasiado alto.
Bueno, ya en la parte final de este programa solamente me resta recordarles que el virus no se ha ido, que no ha desaparecido y que esta reapertura económica no nos lleve a perderle el miedo y olvidar su peligrosidad y letalidad. No es el momento de relajarse, debemos continuar viviendo de manera responsable ante esta pandemia que nos ha trastocado la vida a todos. Sigamos en esta covidianidad de manera responsable. Si no tiene usted nada importante por qué salir de su casa, quédese en su casa. Yo me quedo en la mía. Me despido, como dice Quinito, todo el mundo con mascarilla. Una cuarentena, quedándome en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Hasta el próximo programa. Con mascarilla. Todo el mundo. Con mascarilla. Por amor a la vida. Con mascarilla. Todo el mundo. Con mascarilla. Lo que diga Quinito. Es lo que va. Lo que diga Quinito. Es lo que va. Si Quinito dice sí. Ay sí. Eso sí. Si Quinito dice no. Ay no. Eso no. Pues repitan conmigo. Hay un COVID. Hay un COVID. Hay un COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un COVID con una corona que hace mucho mal. Una pande. La pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. La pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Una cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Mucha gente infectada, todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Infectada todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un loco pidiéndole a Dios que sane a la gente que están infectada todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un loco pidiéndole a Dios que sane a la gente que están infectada todo en cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Y el loco soy yo. Sí, señor. Pidiéndole a Dios. Bendición. Y el loco soy yo. Sí, señor. Pidiéndole a Dios. Bendición. Ya no podemos besar, ya no podemos abrazar, pero es un loco que tú estás. El COVID, al Soli. El COVID, goodbye. Al Soli. Adiós. El COVID, después cuida. Covidianidad. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.